Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hacer el top 10 de jugadores de Francia. ¡Comenzamos! Esta es una sección que hacía tiempo que no hacíamos, ¿eh? Hemos hecho top 10 de jugadores de la historia de España, de Brasil, de Burundi. Burundi aún no, ¿eh? Pero tú lo estás deseando. Estoy esperando que salga el de Burundi. El top 10 de Argentina tenéis todos ahí y ahí abajo en la cajita de descripción. Y hoy vamos a hacer el top 10 de jugadores de la selección francesa. Y yo he cogido un criterio que no hemos seguido en anteriores top 10. Que sean franceses. Que estén retirados. Vale. Esto va a generar polémica. Hay gente que se va a quejar, ¿eh? Sí. Se van a quejar algunos, pero por ejemplo hay jugadores como Mbappé, que podría ya llegar a entrar, y eso que tiene 20, 21 años. Sí, pero ya solamente por sensaciones te puede decir que está entre los 10 mejores, ¿eh? Giroud, por ejemplo. Bueno, comenzamos. En el puesto número 10 hemos incluido a Marcel Desailly, probablemente el mejor central de la historia de Francia. Yo siempre tengo una anécdota que fue mi primera referencia en el Mundial 98, que me impresionaba tanto este defensor que me daba hasta miedo. O sea, digo, yo no quiero que España se cruce en ningún momento contra Francia porque es que me daba absoluto miedo, pero era uno de los centrales más reconocibles y sobre todo físicamente un portento, un gran marcaje, podía jugar de defensa también de medio centro. O sea, Bueno, de medio centro jugó la final de la Copa Europa el 94, que fue la sorpresa total del Milan de Capello contra el Barça en aquel 4-0, y el año anterior había ganado también la Copa Europa con el Marsella. Increíble lo de Desailly. Yo, el recuerdo de Desailly es de los primeros defensas que se me vienen a la mente de ver en fútbol. Sobre todo, evidentemente, le veía en Mundial, en tal, porque sí. Antes no se veía tanto fútbol internacional. Pero sí que tengo este pequeño recuerdo de Desailly. Es como el gran defensa de nuestra infancia. Sí. En el puesto número 9 hemos incluido a Alain Giresse, uno de los centrocampistas ofensivos de más talento de la década de los 80. Leyenda del Girondins de Bordeaux, donde estuvo hasta 16 temporadas, y uno de los miembros de aquel Carré Magique que era de la selección francesa en la Euro 84 con Luis Fernández, con Tigana y con Platini, un centrocampista de mucha calidad. Aquellos que le vieron dicen que era, evidentemente no tenía mucho físico, pero la cosa es que tenía mucha calidad. Lo que has destacado del medio centro, que era donde Francia, en aquella Eurocopa que gana España con la mítica mano que se le fue y Arconada, pero bueno, que es un jugador que los que le vieron le disfrutaron muchísimo. Lo único que también pasaba en esta época, que tenías que verlo en una Eurocopa y demás. Exacto. Por ver al Girondins de Bordeaux, o le vies en competición europea, no le podías ver casi. Exacto, porque no pudo ganar muchos títulos con el Girondins. El puesto número 8, Lilian Thuram. Hablabas antes de Desailly, otro que se te viene a la mente a Thuram cuando hablas de primeros defensas que recuerdas. Sí que Thuram le vimos más, porque mucho vino más. luego a España, estuvo en el Barcelona, pero la verdad, y luego evidentemente ya se empezaba a seguir fútbol con la Juve. Yo recuerdo aquella Juve con Thuram. En el Parma también. Parma. Y recordemos que vino al Barcelona precisamente cuando ocurrió el Calciopoli, que muchos jugadores, pues unos se fueron al Real Madrid, otros al Fútbol Club Barcelona. En este caso Turán y Zambrota se fueron al Barça. Cannavaro, por ejemplo, al Real Madrid. Cannavaro al Real Madrid. Aquel Thuram ya estaba un poco venido a menos, ¿eh? Sí, pero era un jugador que marcaba muy bien, sobre todo, o sea, más que físico era muy inteligente. Y luego, sobre todo, hay que reconocer su labor antirracista, ¿no? Posterior a cuando ya fue jugador. Su activismo. Su activismo, que no me salía la palabra, y creo que es de reconocer que un jugador se implique tanto y sobre todo que sea muy reconocible en ello. En el puesto número 7 he incluido a Titi Henry. Ojo, Henry, te lo juro que es uno de los jugadores que más me gustaba de pequeño. Yo lo tenía en mi habitación, Sí. en un recortable, que lo recorté al periódico y lo pegué, porque me flipaba. Era un jugador que la técnica que tenía, pocos jugadores jugaban de esa forma, con esa calidad, esa clase. Es un jugador que ha marcado mi infancia y que me encantaba. Luego llegó al Barcelona mayor, y es que lo hizo también muy bien en el Barcelona. En el Arsenal ya fue estrella, pero el Barcelona seguía manteniendo esa esencia. A mí me pasa mucho con Henry, al igual que con Ronaldinho, que es un jugador que no te puede caer mal. Es decir, es un jugador que, aparte por su talento, no da una palabra por encima de otra, no es muy polémico, y luego, sobre todo, lo ha demostrado todo en el campo. Y yo siempre recordaré esa eliminatoria contra el Real Madrid, el gol que nos hizo. Qué golazo. Es uno de los Él mejores. solo, ¿eh? Él solo. Uno de los mejores goles de su carrera, creo. Luego hay otro también de tacón que está muy bien, pero este yo creo que es uno de los que más recuerdo y el que más me dolís. En el puesto número 6 hemos incluido a una leyenda, sobre todo de los mundiales, Just Fontaine. Just Fontaine, decimos el dato. El dato, vale. El jugador que más goles ha marcado en un mismo mundial, con 13 tantos. Just Fontaine, increíble. 13 tantos en un mundial. El mundial 58. Y hay un dato de esos 13 tantos. Los hizo con las botas de otro jugador, de un compañero suyo, porque llegó allí al mundial de Suecia
y tenía una de sus botas rotas. Así que se las pidió a Stefan Bruey, que Eso no lo sabía. era uno de los Joder. suplentes, le pidió las botas prestadas y jugó durante todo el mundial con las botas prestadas y marcó 13 goles. Habría tenido más mérito que hubiera jugado con... Solo tenía una bota derecha y en la pierna izquierda otra bota derecha, que le hubiera puesto... Como dato, se retiró con solo 29 años y fue uno de los jugadores emblema del Stade Reims, al que llegó como sustituto de Raymond Kopa, otra de las grandes leyendas del fútbol francés. Y precisamente Raymond Kopa es nuestro número 5. Joder, como así lado, Qué Como- bien tirada. Bueno, yo lo máximo que sé de Raymond Kopa, sobre todo su etapa en el Real Madrid, justo cuando perdió aquella final contra el Real Madrid frente al Stade de Reims, luego llegó al conjunto blanco y ya ganó competiciones europeas, pero sobre todo se reconoce como uno de los grandes también goleadores y jugador todoterreno por lo que sé, por lo que he leído en la historia del Real Madrid, sobre todo lo que conozco yo. Ganó 3 Copas de Europa con el Real Madrid y fue Balón de Oro en 1950 y... Balón de Oro... Ah, 57. No, 9. No, tiene que ser 50. 8. Correcto, el hombre gato se lo sabe todo, ¿lo veis? No, pero ahí más pillado, ¿no? Esto no lo metéis en edición, el que yo esté editando esto, si soy yo, Andrés, no lo metas. Balón de Oro en el año 1950 y... 8. Correcto. Muy bien, Andrés, tío, te las sabes todas. Joder, hermano. Pasamos al siguiente. En el puesto número 4, Eric Cantona. Bueno, un jugador que si antes hablamos de jugadores muy suyos, como Henry, si hablamos de calidad, este era muy suyo no solo por la calidad, sino por una personalidad, lo que envuelve Sí. la personalidad de Cantona. Creo que hay gente, como es mi caso, yo no le recuerdo haber visto ningún partido de Cantona, porque era muy pequeño, no lo recuerdo. Pero este jugador que se magnificó su figura y los primeros recuerdos del fútbol, pues yo hacía así me subía al cuello, Sí, claro. porque tenía como una serie de cosas que te hacían quedarte con esa figura. Veíamos el anuncio, creo que era de Nike, Sí, en el que se subía y estaba en el infierno y destrozaba a un diablo. Y claro, nosotros decíamos, este tenía que ser el puto amo. Y luego recordemos con Francia, por ejemplo, no triunfó con la No. selección francesa, pero sí que lo hizo a nivel de clubes, sobre todo ahí en el Manchester United, una vez que llegó ya a Inglaterra, que no llegó tan joven a Inglaterra. La había hecho muy bien en Francia, estuvo en muchos equipos en Francia y luego ya en el Manchester United, primero en el Leeds United, luego en el Manchester United, y es donde verdaderamente su imagen se magnificó. Y la imagen del cuello que te has dicho el anuncio, Sí. la hizo también en un partido que se subió así el cuello, no sé si era contra el Wimbledon, no estoy hablando de memoria, se subió ahí tras marcar un golazo. Tras un golazo, y hay una famosa pancarta de Nike que dice: en Inglaterra ocurrió lo mejor en 1966, el año que nació Eric Cantona. ¿Ah, sí? Sí, justo. Hay una lista que no la recuerdo muy bien, pero que creo que decía que Eric Cantona es el mejor jugador de la historia del Manchester United. Para los aficionados, Claro. los aficionados. Para los aficionados, y me parece que es a partir de la Premier League, porque claro, anteriormente está Bobby Charlton, George Best, pero desde el año 92 es el mejor jugador de la historia del club. Y anda que no tiene jugadorazos, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, ha habido muchísimo, Ryan Giggs. Pero, bueno, otro dato, se retira en 1997, bueno, nunca va a un mundial, porque en el 94 está aquella famosa pérdida de balón de Ginola que hace que Bulgaria acabe yendo al mundial y Francia se queda sin mundial en el 94. En el 98 gana Francia el mundial, pero él no va porque se decide retirarse un año antes con solo 30 años y sonó para un equipo español. Yo Solo. esto no lo sabía, lo encontré hace un ratito documentándome. Estuvo cerquita, o se decía que estaba cerca del Real Zaragoza. Eso no lo sabía. En el 97, yo tampoco tenía ni idea. Pues lo encontré por ahí y digo, joder, imagínate que Cantona va a retirarse al Zaragoza. Y entraría entre esos jugadores carismáticos que han pasado por el Zaragoza: Sí. Rijkaard, Cafú. Cafú. O sea, tú imagínate también. Breme, Chilabert, ha habido muchísimos Brutal. míticos. En el puesto número 3, Larbi Ben Barek. Bueno, Marek, una de las primeras leyendas de la historia del Atlético de Madrid. ¿Mejor jugador de la historia del Atleti? Creo que no, a ver, para la afición que preguntes no, porque al final creo que han pasado muchos años, pero sí que es de los primeros jugadores que se dice que se pagó una entrada en el antiguo Metropolitano por este futbolista, que evidentemente era algo que no se veía habitualmente. Un fichaje francés, un jugador de raza negra que era poco habitual en aquella época y que por velocidad dicen que era una bestialidad, Era una y por técnica, que es que tenía muchísima técnica y lo hizo muy bien en el Atlético de Madrid. Sí que es cierto que yo creo que no se le mete en el mismo podium de leyendas del Atlético de Madrid porque ha pasado mucho tiempo, pero también ganó hasta ligas en el Atlético de Madrid. Ganó 2 ligas con el Atlético de Madrid, un jugador que había nacido en Marruecos, pero que solo llegó a representar internacionalmente a la selección francesa. Exactamente, era un jugador muy rápido, con mucha calidad técnica, tenía gol, jugaba como un centrocampista ofensivo, por decirlo así, y llegaba muchísimo al área. Es que era uno de los jugadores más completos de los años 40 y 50 y referente del Atleti. sí, no tengo nada más que añadir, chicos, con respecto a esto. Pasamos al puesto número 2, donde tenemos a, adivinéis, Zidane. Zinedine Zidane, Zinedine efectivamente. Zidane, superstar. Mucha gente va a decir, no, es el número 1, pero es que el número 1 hay otro que está
por encima de Zidane, y eso que Zidane es uno de los más grandes de la historia. Pero claro, es que Zidane, ¿qué hizo? Con la Juve lo ganó casi todo. Casi todo. Luego se fue al Real Madrid para ganar la Copa Europa en una final épica en la que marca el golazo al Bayer Leverkusen. Con Francia gana el Mundial del 98 marcando 2 goles en la final. Gana la Eurocopa del 2000, gana una Confederaciones. Gana el Balón de Oro. Gana el Balón de Oro. Es uno de los jugadores de la historia. Y ya, el último partido de su carrera es la final de un Mundial a la que ha llevado a Francia prácticamente él solo. Y luego la imagen icónica, tiene varias imágenes. Marca de Panenka en una final de un mundial, Sí. y luego como se retira es con un cabezazo que también hay gente que dice, guau, qué pena que un jugador como Zidane se retire así, pero creo que también le recuerdas más por una acción de esa forma, por el Zidane Materazzi lo recuerda muchísima gente, Sí. hasta los que nos pilló más pequeños, recordamos esa acción evidentemente. Recordamos que Zidane era un jugador muy temperamental, que perdía a veces un poco los nervios, de hecho es uno de los jugadores más expulsados en la historia de los mundiales, pero hay que reconocerle también pues el talento. Con Zidane, sin ninguna duda, puede haber debate dónde lo colocamos en el top 10 de jugadores de la historia, pero para mí está en el top 10. Sí que es cierto que hay gente que tiende a meterle en los primerísimos puestos, No, yo ahí no, no, le yo metería, no estaría en los primerísimos puestos, pero sí que a lo mejor un séptimo lugar, Está en un segundo escalón. Un Sí. segundo escalón, pero dentro de los 10 mejores jugadores de la historia para Es mí. demasiado. Y pasamos al top número 1. Ahí yo es que no tenía ninguna duda, Michel Platini. Michel Platini. Uno de los mejores futbolistas de la historia, leyenda de la Juve en los años 80, de la selección francesa, el gran líder que gana la Eurocopa en el 84, que marca ese gol contra el Conada. Marca el gol que en la barrera se le escapa con nada por debajo, pero bueno, no solo en España tenemos esa imagen, pero es que hizo muchísimas cosas. Tiene, si no me equivoco, 3 balones de oro, también ganados en los 80, y es que es una grandísima estrella. Si antes algunos decían que tiene que estar en el top 10, hay gente que se queda con la imagen de Platini porque le vieron ya después en los despachos, un personaje polémico en los despachos, pero es que como futbolista en los 80 era el rey, es que era el mejor futbolista del mundo en los 80. Bueno, en Europa, porque tenemos a Maradona también. Recordemos que también venía una de las mejores etapas en el San Etienne, luego cuando ficha por la Juve consigue una de la primera Copa de Europa de la historia del club, aquella mítica por lo que ocurrió en Heysel, y sobre todo porque fue un líder en la Juve cuando más lo necesitaba. Y bueno, qué decir de Platini. A mí, lo poco que he visto de él en cuanto a partidos concretos, mucho talento, mucha clase, una capacidad para controlar el juego increíble y sobre todo un líder, que yo creo que es lo que se demanda. Todo el mundo habla de Maradona en el Nápoles de los años 80, pero es que era el gran duelo mundial prácticamente. El Nápoles de Maradona representaba al sur de Italia contra la Juve de Platini, que representaba el norte de Italia. Ese era el gran duelo del fútbol mundial en ese momento, porque el fútbol italiano era el más importante. Pues nada, que la gente... Bueno, ¿tienes algo más ahí preparado? No, algunos que se quedan fuera. Ah, vale. Nos hemos quedado fuera Tigana, Pires, Ginola, Tresor, Jonquet, Deschamps, Luis Fernández, Djorkaeff, Vieira. Yo creo que está muy bien llevado este top 10. Es cierto que a lo mejor Vieira podrías decir tal. A mí Ginola también me ha faltado a lo mejor, quizás. Claro, pero es que pero- es muy complicado. La historia de Francia en cuanto a fútbol es tan grande que Sí. meter ahí un top 10 nunca vas a estar de acuerdo con todos. Y sobre todo, yo tengo una duda siempre con los top 10, que es muy complicado poner a jugadores de diferentes posiciones en un mismo ranking, porque Claro. es que, claro, hemos metido a defensas como Thuram, pero es que se han quedado otros futbolistas que también son muy buenos Y épocas y también. que a lo mejor lucen más, porque en el fútbol te quedas con lo que luce y no por el juego defensivo, entonces... Que es muy complicado, o sea, que la gente también comparta su top 10, o bueno, que haga un top 3 mejor, Sí, ¿no? que nos digan su top 3 en comentarios de los mejores futbolistas franceses que habéis visto en vuestra vida. Y os leemos. Venga, Y algunos os contestaremos. Yes. chao. Chao. Au revoir. ¿Cómo se dice? No sé, no, Au revoir. Au revoir. Au revoir.